Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre terapia de aceptación y compromiso. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso que se requiere para llegar al punto de la aceptación. Un proceso que a decir verdad no es fácil y que como antes lo hemos señalado requiere de una serie de fases para llegar a la aceptación como finalidad. De alguna u otra forma, la aceptación se convierte en una meta dentro de la terapia de aceptación y compromiso y es muy probablemente uno de los primeros requisitos para comenzar un proceso efectivo en aceptación y compromiso, pero pues que es de bastante rigurosidad, que es de bastante dificultad dentro de muchos casos. Las personas que les cuesta aceptar son aquellas personas que pasan por al menos 5 fases y las vamos a ver el día de hoy gracias al artículo que tenemos justo aquí. Las 5 etapas del cambio, ¿vale? En todo cambio asociado a la aceptación se van a ver 5 etapas en función a esta meta, en función a la aceptación. Y aquí en este artículo del señor David Cuadrado Salido, psicólogo del trabajo y las organizaciones y socio consultor de Viventia, que fue el que hizo este artículo, pues vamos a conocer esas 5 etapas de cambio. Bien, este es un artículo asociado a pacientes con enfermedades terminales, lo cual pues es un artículo pues asociado incluso al tema de la aceptación ya en un punto de la vida en donde pues muy probablemente ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Donde ya lo único que hay que hacer pues es aceptar nuestra condición, pero pues obviamente es algo que no es fácil y que es bastante costoso. Digamos que estas situaciones se presentan no solamente en estos procesos de aceptación, quiero decir, no solamente se presentan en situaciones donde hay enfermedades terminales, sino también donde hay duelos, donde hay rompimientos de pareja, donde hay, como ya lo hemos hablado, duelos porque te sacaron del trabajo, duelos porque te sacaron de la universidad, duelos porque perdiste el semestre, duelos porque se te murió la mascota, duelos porque se te murió un ser querido, ¿vale? En esos duelos inclusive pues también experimentamos estos 5 momentos, estas 5 etapas y pues las vamos a ver en este artículo. Este artículo pertenece a la revista Capital Humano del año 2010 para que nos contextualicemos y justamente aquí vemos una gráfica que ilustra estos 5 puntos, estas 5 etapas. Tenemos la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación o el rechazo. Porque si bien la finalidad puede ser aceptar, también puede ser el rechazo y volver nuevamente a repetir este ciclo, ¿vale? Porque es un ciclo en función a la aceptación, reconociendo a la aceptación como la meta, ¿vale? Como la meta que hay que pues tener en cuenta, que hay que asumir de acuerdo a un malestar, de acuerdo a una emoción particular, a un pensamiento particular y o a una situación que se pueda presentar. Digo y o porque pueden ser, ¿cierto? Como también puede ser una de las opciones con respecto al proceso de la aceptación, porque puede que tu vida esté muy bien, que no haya ninguna enfermedad terminal, que no haya ningún ser querido pues fallecido, pero uno puede sentir malestar de uno mismo, ¿cierto? Eh, y así como tú puedes aceptar este malestar o puedes aceptar las situaciones entre comillas internas que vives, pues también las puedes rechazar, ¿vale? Por esa razón digo el y el o, porque puede que presenten como también puede que no presenten situaciones externas. Entonces, obviamente, dentro del proceso de la aceptación va a haber un cambio no deseado, porque la persona va a creer tercamente en lo que está pensando y va a creer tercamente en, pues,
algo que muy probablemente aún no cree por el simple hecho de que no puede que presente los síntomas o puede que no esté viendo la realidad tal y como es. Por ejemplo, hay personas que cuando se les muere un ser querido, pues no lo pueden creer y entonces están en ese punto de negarse ante la situación y no creen que esto sucede cuando realmente sí está sucediendo. Como también hay personas que no creen que perdieron el semestre y consideran que pueden seguir luchando para recuperar un semestre que, a decir verdad, ya está perdido. Es igual que como nosotros hablábamos la vez pasada sobre las guerras, si se dan cuenta, sobre las batallas que muy probablemente ya se perdieron, pero que hay gente que sigue y continúa hasta gastar el último recurso para vencer cuando ya, de hecho, ellos han sido los vencidos durante muchísimo tiempo. Entonces, hay una perspectiva y es que no tiene sentido cambiar, no tiene sentido aceptar y no tiene sentido inclusive pues ver el mundo como ya todo el mundo lo está viendo debido a esa negación que se tiene sobre la situación, ¿vale? No creemos lo que pasa, no entendemos lo que pasa y lo que entendemos y lo que creemos pues lo conocemos, lo tenemos ahí puntualmente de acuerdo a nuestra propia perspectiva. Es como si en nosotros no hubiera cambiado absolutamente nada y a pesar de que en el exterior sí haya cambiado bastantes cosas, uno no lo cree y uno está firmemente convencido que eso no es así, que hay más oportunidades, que hay más capacidad de respuesta frente a algo que efectivamente ya no responde, ¿cierto? Que efectivamente algo que ya no tiene ninguna solución, no tiene ninguna alternativa. ¿Listo? Entonces, aquí entonces en esta parte del artículo encontramos una serie de características asociadas a estas 5 etapas para aceptar. La primera de ellas es que las etapas forman parte de un marco en el que podemos aprender a aceptar el cambio. Por tanto, pueden considerarse como un mecanismo de aprendizaje y evolución si son bien tratadas y asumidas. Esto nos da a entender que la aceptación es un proceso de aprendizaje. No es que tú aceptes de aquí a mañana y porque entonces aceptaste de aquí a mañana, entonces ya estás vinculado a un proceso de ACT, cuando no es así. La aceptación es un proceso tan difícil y tan complicado como la mismísima terapia de aceptación y compromiso, porque requiere primero de una asesoría profesional y segundo de la fuerza de voluntad para aceptar una realidad, para aceptar un punto en donde ya no hay absolutamente nada que hacer, ya la realidad es otra distinta y obviamente pues es un proceso de aprendizaje que no solamente se manifiesta en los niños, sino también en adolescentes, en adultos y en ancianos. Y eso pues conlleva a un proceso bastante complicado, bastante difícil, que pues inclusive podría traer bastantes afectaciones emocionales durante todo hasta llegar al punto de la aceptación o llegar al punto del rechazo y volver a repetir el ciclo. Entonces, asumamos la aceptación como un proceso de aprendizaje, más que todo como un proceso de aprendizaje, ¿vale? Segundo, son por consiguiente un instrumento para ayudar a enmarcar y dotar de significado los sentimientos, percepciones y cogniciones que estamos viviendo. Claro, si nosotros explicamos la aceptación en función a estas 5 etapas, pues va a tener un significado completamente diferente para el paciente, va a hacer que el paciente conozca su propia realidad y lo va a hacer entender que efectivamente esto que está viviendo hace parte de un proceso de la vida en donde va a pasar por diferentes momentos y se espera que el último momento sea la aceptación en el sentido de entender su realidad, de comprender su realidad y a pesar del malestar que siente, que siga adelante. Entonces es importante que el paciente comprenda cada una de estas etapas, cada uno de estos procesos y se identifique con los mismos para que sepa a nivel empírico, a nivel experimental, en qué etapa está.
Obviamente nosotros como psicólogos también debemos guiarlo, debemos decirle, bueno, en este momento usted se encuentra en esta etapa, usted debe entender que usted puede ver así el mundo, lo puede interpretar de esta forma, puede interpretar de X o Y forma la situación, y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en equipo superando cada etapa de este proceso hasta que llegue a aceptar la realidad en la que está hoy en día. Es importante dentro de todo este proceso de aceptación una relación terapéutica tremendamente valiosa, tremendamente fuerte, para que en los puntos críticos, es decir, para que en las diferencias entre usted y el paciente, pues no haya una confrontación muy fuerte que conlleve a que la terapia misma pues fracase, ¿cierto? Que el paciente deserte, sino que pues constantemente se le valide, se le reconozca, que se le permita manifestar la emoción que quiera y pues constantemente guiarlo en función a la validación hacia el punto de la aceptación. Nosotros consideramos que está pasando por momentos difíciles y no hay que ser duros ni hay que ser intransigentes nunca con el paciente, mucho menos si está pasando por un proceso de depresión por duelo, ¿cierto? Por un proceso de tristeza profunda por duelo y por estas 5 fases. Entonces es importante que además de enseñarle al paciente que este es un proceso de enseñanza, de aprendizaje, ¿cierto? También es importante enseñarle que este proceso es un instrumento que le va a ayudar a identificar las etapas, las vivencias en cada una de estas etapas hasta culminar el proceso de intervención donde ya pues estaríamos en la aceptación. El tercer punto nos dice, no son sin embargo paradas obligatorias en un proceso de cambio lineal. No tiene por qué vivirlas todo el mundo en la misma dirección, con la misma intensidad y en el mismo orden. Esto es importante aclararlo al paciente, dado que hay pacientes que, pues, curiosamente pasan de una primera etapa a una sexta etapa, perdón, a una quinta, a una cuarta etapa, ¿ok? La sexta ya sería, mejor dicho, que ya vive como muy bien, entonces pues bueno, más bien algunos autores consideran que la sexta etapa sería el aprendizaje constante de todo el proceso, ¿cierto? Entonces pues sí, pero lo que yo trato de decir es que hay pacientes que superan las etapas muy rápido, ¿vale? Y muy probablemente las superan debido a sus redes de apoyo, debido a todos sus factores de protección, amigos, familia, buen dinero, buen empleo, buen rendimiento académico, cantidad de cosas, pues evidentemente la superan bastante rápido. Por lo tanto, es importante aclararle al paciente que si un día estamos en la ira, ¿cierto? Pues puede que un día de estos pase a un nivel más allá de la negociación o 2 niveles más allá de la ira, dependiendo de pues cómo se lleve el proceso hacia la aceptación. Si ya podemos encontrar un caso de un paciente que pasa de la primera etapa a la quinta de un día para otro, pues ya estaríamos considerando un análisis más exhaustivo en función a un diagnóstico, ¿cierto? Em, Salvo que haya algo que lo haya dejado atónito y que lo haya, mejor dicho, una variable externa que haya afectado su comportamiento o una variable externa que le haya permitido resignificar su vida de un momento a otro y que le haya permitido pues eh, superar todo este proceso, así haya sido un proceso en función a algo tremendamente pesado, tremendamente difícil. Entonces, pues podemos considerar esas dos opciones en cuanto a la superación por fases. También habrá pacientes que pues normalmente pasan de la primera, segunda, tercera, pero retroceden a la primera. Por eso es que el orden en este caso, si bien es importante a nivel teórico, a nivel práctico pues eso pasa. Hay pacientes que van en la cuarta y vuelven a la segunda, o van a la cuarta y vuelven a la primera, o están en la quinta, finalmente ya, y vuelven nuevamente la otra semana que los veamos a la primera fase o a la segunda fase, y hay que volver a trabajar como si fuese un ciclo en donde pues el aprendizaje cada vez es más constante hasta superar este, este punto, hasta superar este duelo, hasta superar esta tristeza profunda o el tema que tenga que superar, porque pues obviamente la aceptación no solamente se presenta en función al duelo o en función a alguna emoción de tristeza particular. Hay aceptaciones con respecto a pues otro tipo de temáticas en donde se van a tener que aceptar sí o sí.
Por ejemplo, hay personas que van a consulta porque no toleran o no aceptan el clima de la ciudad debido a que ellos eran, por ejemplo, de la costa. ¿M? O hay personas que no superan o no aceptan la condición política de su país. Entonces es un proceso en donde pues vamos trabajando, si bien se genera como ira, como rabia y decepción, des en cuenta que no es un proceso que está encadenado al duelo de muerte o al duelo de pérdida, ¿vale? Es simplemente un proceso de aceptación en función a su propia realidad en términos políticos, en términos económicos, en términos religiosos, y hay que pues trabajar sobre esto constantemente y evidenciar con naturalidad que es un ciclo que puede comenzar muy bien, pero que puede retroceder, pero en vista del hecho de que se retrocede, pues hay que verlo no como algo negativo, sino como algo que está aprendiendo el paciente constantemente. Hay pacientes que aprenden muy bien, muy rápido y así, mejor dicho, velozmente, como hay otros que pues tienden a tener un proceso bastante lento, como hay otros que también pues en su proceso bastante lento tienden a devolverse, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta de acuerdo a estas etapas. El cuarto punto nos dice, pero si las conocemos nos ayudarán a ayudar. Nos proporcionarán un modelo, una guía de referencia sobre la que construir ideas y soluciones para facilitar mejor el tránsito de un proceso a otro. Obviamente, pues esto de las etapas es un modelo de intervención como también un modelo teórico en donde pues nos va a ayudar a comprender más las funciones, los progresos, las características de la aceptación como finalidad, como meta. Eso no lo debemos olvidar. Nunca es simplemente una finalidad, una meta. Bien. ¿Cuáles son entonces las 5 etapas? Como ya lo habíamos visto en esta gráfica, las 5 etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y o el rechazo. Y aquí las tenemos descritas cada una con sus respectivas definiciones. La negación es la etapa de las preguntas. ¿Es cierto? ¿Es posible que haya podido suceder? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué? Se define por la sensación de incredulidad, ¿vale? La persona permanece incrédula ante su realidad y entonces se cuestiona si esto es posible, si esto no es posible, se cuestiona qué tan cierto es, se cuestiona cómo es que esto ha podido suceder, si es que yo me desperté y al día siguiente estaba mal, ayer estaba bien, cómo es que mi empresa se hundió de un momento a otro sabiendo que ayer tomamos muchísimas acciones, tenemos muchísimos negocios muy bien y al día siguiente se cayó, cómo es que a mí me sacaron del trabajo sabiendo que he cumplido con todas las obligaciones, sabiendo que ayer yo tuve una junta muy especial, muy buena con mi grupo y con el director, nos felicitó a todos, a mí me felicitó, me resaltó y al siguiente día cómo es posible que esté desempleado, cómo es posible que me haya llegado la carta de renuncia. ¿Cómo es posible que yo me haya esforzado constantemente en la universidad y este día me estén diciendo que yo he perdido 3 materias? ¿Cómo es posible que mi perro haya fallecido hoy sabiendo que ayer estuvimos jugando todo el día en el parque y estuvimos felices, contentos? ¿Cómo es posible que mi tía haya fallecido hoy sabiendo que ayer estuvimos todo el día con ella, comiendo helado, viendo televisión, almorzando en familia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar esto? Ese es el primer punto de la negación. ¿Cómo es posible que X político haya llegado a gobernar sabiendo que al día de ayer estuvimos eligiendo un político diferente? ¿Cómo es posible? Eso se ve todo el tiempo en este país, en donde muy probablemente pues en términos de política y economía pues viven cambiando bastantes cosas, ¿cierto? Y obviamente pues no solamente ocurre aquí, también en todo el mundo, debido al orden mundial y debido a la lógica político-económica, pues entonces hay personas que pasan por esta negación y pues hay otras que pues si bien toman esto con calma, luego se van deprimiendo y luego van deteriorando su ánimo a raíz de lo que sucedió, ¿cierto? A raíz de la arbitrariedad. Esto pues no lo quiero llevar a términos
más allá de la política ni nada, pues no me interesa la verdad, pero lo que quiero que vean es que el mundo, la realidad es arbitraria, ¿cierto? Un día pasa, otro día pasa otra cosa distinta, un día está, otro día no está, ¿cierto? Y esto hace parte de la incredulidad que pasa, ay, me enredé, incredulidad, ¿cierto? Esto hace parte de la incredulidad de las personas cuando ven cambios repentinos en su realidad, en su situación político-económica, en su situación académica, en su situación de pareja, por ejemplo. ¿Cómo es posible que ella me haya engañado hoy, que yo la haya visto a ella con otro tipo y sabiendo que ayer cumplimos un año y fue una noche muy especial? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Y uno no la cree, ¿cierto? Y este es el punto más difícil porque es que uno no cree y le cuesta a uno inclusive hasta respirar en este momento donde uno no puede creer las cosas. Entonces ese es el punto de la sensación de incredulidad. No creemos lo que está sucediendo o va a suceder, nos negamos a aceptar lo que ocurre porque es demasiado fuerte para ser cierto. Las cosas que cambian de un momento para otro y que son, mejor dicho, supremamente repentinas, pues obviamente son las cosas más difíciles de digerir, ¿cierto? Es demasiado fuerte esta realidad que me están mostrando ahora, sabiendo que ayer, unos cuantos horas atrás, pues fue completamente diferente. Entonces, esto es lo que pasa con la negación. Este es el punto de la negación en donde uno dice, no, pero es que yo la verdad no puedo creer que me esté pasando eso. Es que yo la verdad no puedo creer que me hayan diagnosticado esta enfermedad si me encontraba bien. Y yo sé, chicos, que son cosas que dan escalofríos. Yo sé que dan cosas, son cosas uh, que pues son tremendas, ¿cierto? Son tremendas. Um, si a ti no te ha pasado, pues imagina una persona que le ha pasado, ¿vale? Y que está justamente en este proceso el día de hoy, en la negación. Que le han dicho, bueno, mire los exámenes, aquí salieron y usted tiene esta enfermedad. Y la persona viviendo feliz, dichosa, hasta el día de hoy, que le diagnosticaron esa enfermedad. Pues obviamente va a ser berraco para la persona. Otro ejemplo, pues bastante distante de lo que yo estoy hablando, es, bueno, que hay gente que se lo toma así a pecho. El hecho de ver perder a su selección. ¿Cómo es posible que ganando 4 partidos en el quinto nos eliminen? Es que cómo, a qué horas, es que esta gente, ¿qué es lo que le sucede? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No es cierto, no lo puedo creer. Eso también pasa y hay gente que se lo toma tan a pecho que se deprime, llora, mejor dicho, cantidad de cosas que hacen que la persona se deteriore de un momento para otro preguntándose todo el tiempo sobre una situación que primero pues no tuvo control sobre la misma y segundo pues que representa algo muy importante que ha cambiado de un momento para otro. Y hoy en día como estamos en una época tecnológica, es decir, una época donde pues nosotros constantemente estamos interactuando con máquinas, pues nos preguntamos cómo es posible o a qué horas es que pasó o por qué razón mi celular no prende, sabiendo que ayer lo dejé cargando toda la noche o sabiendo que ayer lo dejé ahí en la mesita de noche hasta las 12 de la noche que estuve chateando con mis amigos, con mis amigas y hoy ya no prende. Lo mismo pasa con las caídas de internet, por ejemplo, pero es que ¿cómo es posible si hace un minuto yo tenía internet y ahora no voy a poder atender a mis clientes, ahora no voy a poder hacer mis cosas en internet? ¿Cómo es posible? ¿A qué horas? Pero es que no es cierto, no lo puedo creer. ¿Mm? Nos vinculamos a la negación a través de diferentes preguntas y a través de diferentes inquietudes que en principio parecieran ser como una especie de catarsis, como una especie de desahogo, como, pero es que ¿cómo? ¿Cierto? Eso es como la primera pregunta que uno se hace cuando sucede algo repentino. En los niños, pues es algo completamente diferente. Los niños, por lo general, presentan silencios bastante extensos. Uno les trata de explicar esto
y ellos solamente asienten con la cabecita o niegan con la cabecita y realmente no logran asimilar las cosas hasta un punto en que definitivamente entienden y comprenden su realidad. No actúan como con desesperación. Claro, hay casos en donde pues hay niños que les cuentan una noticia, quedan en shock en 5 o 10 minutos y luego arrancan de una vez a llorar. Entonces sepamos que la negación, de acuerdo a diferentes etapas del desarrollo, pues se da de diferentes formas. Hay personas que eh, pueden inclusive entrar en crisis en el sentido de alegar y pelear y preguntarse, y hay otras que lloran y igual se preguntan, como también hay otras que están en crisis, eso es en crisis activa. En crisis pasiva sería las personas que están calladas mirando hacia un punto, hablan contigo normalmente, te cuentan la situación normalmente, pero también surgen las inquietudes de no, pero es que a qué horas pasó esto, ¿vale? Entonces esa es la etapa de la negación. Y si en este momento tú te encuentras en una situación bastante difícil, en una situación bastante compleja, que realmente no entiendes por qué, cómo, cuándo o a qué horas, estás en etapa de negación. ¿Mm? Estás en etapa de negación y esto hace parte de una forma de manifestación del duelo que estás sintiendo en este momento, y a partir de esta forma es donde pues vamos a empezar un proceso de aprendizaje. ¿Listo? Voy a dejar el video hasta ahí porque me gustaría hacer más videos por aparte de cada una de estas etapas y ilustrar en un gráfico pues justamente la etapa de la negación. Así que vamos a pasar al gráfico. Aquí está el gráfico, ¿cierto? Las etapas en el proceso de duelo de Kubler y Ross, y aquí tenemos a la negación, como se pueden dar cuenta. La negación obviamente se va a relacionar con la sorpresa y el miedo y luego con la inquietud, ¿cierto? Y tras la inquietud, la negativa de lo que está sucediendo, y justamente aquí nos encontramos, estamos estables, ¿cierto? Y cuando nos llega la noticia lamentable, pues esto nos va a bajonear bastante. Nos va a bajonear bastante en el sentido de como antes estábamos, y vamos a tener reacciones de sorpresa, de miedo, de tristeza, de ansiedad, de preocupación. Y pues bueno, si tú te encuentras en este punto, no te preocupes porque hay una ruta mucho más adelante que seguir, hay una ruta mucho más adelante que entender para que aprendas más de ti mismo en este momento de tu vida, en este punto de tu vida en donde no entiendes qué pasó. La aceptación justamente es el entender lo que pasa en la negación, en la ira, la negociación, la depresión y finalmente la misma aceptación, en donde pues yo consideraría hay una sexta fase que es el constante aprendizaje, la sabiduría. ¿Listo? Chicos, gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y espero que este video les haya servido para entender la primera fase o la primera etapa en función o en búsqueda a la aceptación, para que ustedes se den cuenta que la aceptación no es un ejercicio fácil, es un ejercicio complejo, es un ejercicio de tratamiento y que pues consta de diferentes momentos para aprender. Gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien.